Antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales tales como Instagram y TikTok, donde podrás saber o ver nuevo contenido que llegó o llegará al canal. También te invito a nuestra comunidad de Discord, donde podrás conversar conmigo y con otros integrantes sobre distintos temas. Y por último te recuerdo que si tienes alguna experiencia paranormal o extraña me la puedes enviar a mi correo, donde la leeré y subiré como un vídeo para que los demás puedan disfrutar de esta. Sin más que decir, disfruta del vídeo. Mi historia da inicio cuando yo caí en cuenta a mis cortos 10 años de la vida que llevaba, mi padre preso por varios delitos, entre ellos el tráfico y el asesinato, mientras que mi madre era alguien que desde que tengo uso de razón nunca he visto sobria. En la escuela a la que solía asistir desahogaba mi enojo con los demás por tener unos mejores padres que los míos. Pasados varios años, cuando ya era un adolescente, mi historia no cambió en nada, solamente que ya era un joven delincuente y mi madre, por el exceso de alcohol en su cuerpo y otras drogas, terminó sucumbiendo a todo ese infierno. El día de su velorio fui el único que estuvo presente aparte del cura, mientras que en la cárcel mi padre se había pasado de la raya con alguien que era supuestamente el rey de la cárcel y terminó igualmente muerto. Me quedé completamente solo en el mundo, no sabía cómo seguir adelante ni en qué mantenerme para no terminar como ellos. Pasados unos meses de algunos trabajos de medio tiempo, empecé a trabajar, si es que se le puede llamar así, con el tráfico. Era un trabajo bastante arriesgado, pero la paga era bastante buena, por lo que no podía dejarlo. Una de esas tardes en las cuales me dirigía en mi vehículo por medio de un terreno baldío a la ubicación donde dejaría una mercancía con unos nuevos clientes, lo que yo no sabía era que las bolsas estaban llenas de sacos con tierra, debido a que estos clientes eran de la competencia. Al llegar al lugar les entregué los bolsos con la supuesta mercancía. Dos sujetos armados tomaron los bolsos, mientras que el que parecía ser el jefe de esa mafia esperaba sentado en su auto. Los dos sujetos abrieron los bolsos y al ver la tierra se enfurecieron, llegando al punto de levantar sus armas en mi dirección. Lo único que atiné a hacer fue pedirles tiempo para llamar a mi jefe para pedirle una explicación. Mientras mi celular marcaba el sujeto del auto, se bajó para solamente quedárseme viendo seriamente. Pasados unos segundos de desesperación, mi jefe tomó la llamada. Antes de que yo pudiera decir algo, los guardias del sujeto me hicieron una seña para que pusiera la llamada en altavoz. No tuve más remedio que obedecer a sus órdenes para luego proceder a preguntarle a mi jefe por qué no estaba lo que se había acordado en los bolsos. Él solo me respondió sarcásticamente: "Perdón Luis, ¿eras tú o yo?". Luego de decirme eso colgó la llamada. Mientras que yo comenzaba a llorar por la desesperación, el jefe les dijo a sus guardias que me subieran al auto. Yo, sin entender qué sucedía, solamente accedí a su orden y me quedé con la mirada baja durante todo ese transcurso. Por el miedo no supe si pasaron minutos o horas, solamente sabía que al lugar en donde el auto se detuvo tenía un aura bastante siniestro. El lugar parecía una mansión rodeada por bastantes árboles y alejada lo suficiente de la civilización, la casa ideal para un mafioso. Me hicieron entrar mientras me apuntaban en la espalda con sus armas. Los pasillos de esa casa parecían ser interminables y similares a un laberinto. Me hicieron entrar en una sala de estar que estaba repleta de distintas obras de arte contemporáneo. Antes de poder terminar de admirar esas obras, me tuve que sentar frente al líder de la mafia, que se presentó con una amabilidad fría como Pedro. Me estuvo preguntando si tenía familia o el por qué había entrado en este mundo tan peligroso para un mocoso como yo. No tuve más remedio que contarle brevemente mi vida y el cómo llegué hasta donde estaba. Pedro formó una sonrisa con algo de malicia en ella para después decirme una frase que marcaría un cambio de página en mi vida: "Eres el mocoso ideal para esta tarea". Antes de poder responder a esa frase, sentí un leve piquete en mi cuello, el cual luego hizo que al instante yo cayera dormido en el suelo.
Para cuando recuperé mi conciencia me encontraba fuera de la residencia, pero lo raro era la cantidad de gente que se encontraba alrededor mío formando un círculo perfecto. Mi primer instinto fue tratar de levantarme del suelo, pero fue imposible debido a unas fuertes cadenas que estaban con un candado en mis muñecas y en mis tobillos. Estaba ya paralizado y sin poder hacer nada o poder escapar de esta situación. Unos instantes después una persona que estaba con un tipo de máscara me dio a beber un líquido rosa verdoso el cual tenía un sabor algo metálico. Luego de beber eso a la fuerza otros 3 enmascarados llegaron al círculo con una gran manta entre sus manos la cual parecía tener algo grande en su interior. Al destapar lo que había dentro de la manta, pude ver a un gran perro que parecía una mezcla de este último con un lobo. No tuve tiempo de reaccionar cuando Pedro apareció detrás mío con una navaja apuntando a uno de mis ojos. Me dijo entonces que a partir de ese día yo tomaría el lugar de su perro. Pensé que debería ser un tipo de iniciación lo que me estaban haciendo, pero de una manera bastante sádica. Pedro se rió y con la misma navaja que me estaba amenazando comenzó a cortar la piel de pobre animal que estaba muerto frente mío. Mi cuerpo quedó paralizado completamente cuando Pedro quitó por completo la piel del animal para luego ordenar a un par de personas que me quitaran mi ropa. Por mi parte, por mi parálisis ni siquiera me opuse, solo quería saber qué me harían. Luego de cumplida la orden, mi pregunta fue respondida en segundos, cuando Pedro puso la piel sobre la mía para luego ordenar a los demás presentes que iniciaran un fuego con los materiales correspondientes. No era una fogata normal, por lo que encendido el fuego empezaron a agregar cosas que parecían distintos aceites, hierbas raras y incluso sangre del perro. Para cuando el fuego ya estaba consumiendo todo lo que le habían ofrendado, me tomaron entre varias personas y yo fui el próximo en ser lanzado al fuego. Mi piel y la del perro comenzaron a arder en segundos. No tuve oportunidad de escapar de las llamas debido a que esos malditos pusieron sobre el fuego lo que parecía ser una cúpula de cemento o un material similar, haciendo que mi muerte fuera aún más angustiante. Dejé de sentir mi cuerpo y apenas estaba consciente de lo que pensaba, pero estoy seguro de haber escuchado a Pedro gritar que luego de ser consumido por las llamas renacería como un nuevo ser. No sé a ciencia cierta si pasaron unos minutos, horas o días, pero cuando abrí nuevamente mis ojos y mis pulmones volvieron a llenarse de aire, no tardé en darme cuenta del cambio bizarro que se había llevado a cabo en mi cuerpo. Mi cuerpo estaba totalmente rodeado por un pelaje gris oscuro, mis manos terminaban en unas garras tan afiladas como un cuchillo y mi hocico era similar al de un canino. Con un poco de mis fuerzas me pude levantar, pero solamente pude caminar a 4 patas por mi cansancio y una extrema sed que me carcomía por dentro. Al poder avanzar un poco de donde se encontraban las cenizas, me encontré con Pedro mirándome desde unos árboles. Lo reconocí, pero no fue mucho lo que pude hacer más que sacar un ladrido seco. Él se me acercó como si fuera mi dueño y me guió hasta donde habían unos platos bastante grandes con agua y comida para perro. Por mi hambre y sed no pensé mucho y me largué a devorar todo en los platos. Cuando mi estómago ya estaba lleno, Pedro llegó con un collar de cadenas y lo puso en mi cuello. Yo pensaba que tendría que ser su protector o debería estar vigilando la mercancía, pero lamentablemente no fue así. Pedro siempre se encargaba de todos sus trabajos para evitar problemas o cualquier cosa. Fue un día que él estaba leyendo unos papeles dentro de su habitación mientras que yo estaba encadenado en su patio dentro de una jaula bastante resistente. Escuché que alguien llamaba a la puerta principal de la casa, por lo que me levanté en mis cuartos traseros para poder ver por una de las ventanas qué era lo que sucedía adentro. Pedro salió de su habitación para recibir a quien había llegado a su residencia. 2 de sus guardias entraron arrastrando a un tipo de unos 30 años aproximadamente con algunos golpes en su cara, sus sillones, y se dispuso a hablar con el tipo, el cual se arrodillaba y lloraba por la impotencia que sentía. Al parecer le debía algo bastante valioso a Pedro y se le había agotado el tiempo para entregarlo, por lo que Pedro, sin darle tantas vueltas al asunto, lo hizo salir al patio para hablar mientras que uno de sus guardias salía por otra de las puertas de la casa para llegar hasta mi jaula y liberar mi cadena, luego tirarla para llevarme como un perro.
Pedro. Yo salí con bastante intriga de lo que debería de hacer. Pedro ordenó que el tipo fuera amarrado a unas varas de metal que estaban en su patio para poder darle una lección a quienes no obedecían sus reglas. Cuando terminaron de amarrar al hombre, Pedro dijo en voz alta que yo fuera llevado hasta ahí. Al verme, el hombre trataba de liberarse de sus cadenas, pero era imposible. Yo había intentado lo mismo al principio de este infierno, por lo que Pedro, dirigiéndose a mí con algo de gozo en sus palabras, dijo: no dejes nada, mire con lástima, arrepentido por lo que tendría que hacer. El guardia me soltó y yo comencé a caminar sobre mis patas traseras hacia el hombre, que estaba completamente tenso. Yo no le quería dar una muerte agónica, por lo que traté de destrozar su cuerpo lo más rápido que pude, mientras que Pedro veía la carnicería desde su ventana con una copa de vino en su mano. Fueron muchos los que cayeron muertos por mis zarpas y muchos los que tuve que destrozar con mis mandíbulas para el beneficio de Pedro, pero con el tiempo se corrió la voz de que Pedro era poseedor de una bestia que se encargaba de quienes no cumplían o algunos enemigos del negocio, por lo que varios otros narcos comenzaron a comprar animales exóticos tales como leones, tigres e incluso osos. Solamente algunos fueron igual de astutos como Pedro y se consiguieron un nahual o una bruja. En uno de esos días de invierno, mientras yo estaba encadenado en el patio trasero dentro de mi jaula, uno de los secuaces de Pedro se dirigió a mí para llevarme a algún lugar. Supuse que debería de encargarme de algún otro pobre que no pudo con su deuda, pero no fue ese el caso. Me estaban esperando dentro de una furgoneta sin ventanas traseras, en la cual me metieron en una sección que estaba sin asientos, por lo que no me opuse y solo subí para luego recostarme en el suelo de la furgoneta. Pasaron unos minutos cuando me quedé dormido y al cabo de unas horas desperté por sentir cómo abrían la puerta trasera del vehículo. Bajé de este caminando sobre mis extremidades para no llamar la atención. Caminamos por un aproximado de 3 cuadras para llegar a una plazuela donde se veían varias personas con algo de miedo y desesperación en sus rostros, pero este no era producido por mi presencia, sino por una criatura bizarra que estaba detrás de la multitud, una cosa que parecía ser un cerdo pero partes de humano y lo que parecía ser un oso o perro. Desvié la mirada hacia Pedro para tratar de encontrar una respuesta al por qué estábamos ahí, pero al verlo este estaba recibiendo una gran suma de dinero de parte de quien parecía ser el alcalde de la ciudad. Este último soltó una frase de alivio hacia Pedro. Gracias, señor, por haber traído a su mascota para que esta ciudad por fin tenga descanso. Entonces lo entendí, no me habían llevado para matar a alguien sino para pelear contra algo que parecía ser como yo pero de otra forma. Pedro se me quedó viendo amenazándome con su fría mirada, por lo que no me quedó de otra que esperar a que me quitaran mi correa y pararme en mis patas traseras para comenzar a gruñirle y lanzar zarpazos a esa cosa. La multitud comenzó a salir de la zona para dejarnos paso libre, pero yo solo pensaba en cómo pelear o cómo podría matar a esa cosa si apenas podía matar a personas que estaban encadenadas. Entonces pensé en analizar el cómo peleaba esa cosa y trataría de sacar una ventaja para poder salir lo más rápido posible. La criatura empezó a lanzar zarpazos y a bramar de manera extraña pero perturbadora a la vez, mientras que se mantenía de sus 4 patas, por lo que vi mi oportunidad. Debería pelear sobre mis extremidades traseras para así poder darle golpes directos a la cabeza. Me puse de pie y le lancé un rugido lo más fuerte que pude para darle inicio a nuestra pelea. Ambos corrimos el uno al otro. Lo primero que hice fue saltar a su espalda y comencé a darle golpes desde sus puntos ciegos para luego arremeter con una fuerte mordedura en la nuca, pero esta era bastante resistente, por lo que tendría que buscar dónde más darle una muerte segura. Bajé de su lomo y me puse detrás de él para morder sus patas y así dejarlo debilitado. En su pierna izquierda pude darle un zarpazo bastante profundo, mientras que en la pierna derecha le logré dar una mordida en la cual le arranqué un gran trozo de carne. Esa cosa cayó al suelo apenas levantándose con sus brazos, mientras que yo con mis garras le hacía cortes lo más profundos que podía hasta que le di un zarpazo en la cara, el cual esquivó y mordió mi brazo. La sangre salía a chorros mientras mordía mi brazo y el dolor no me dejaba hacer mucho, por lo que por simple reflejo con mi otro brazo le di un golpe lo más fuerte que podía en la cara a esa cosa. Logré soltarme y pude examinar un poco mi brazo, que estaba con el hueso asomando y
con varias fracturas, por distraerme viendo mi brazo. Esa cosa, moviéndose solo con sus brazos, se me lanzó nuevamente, pero solo logrando darme un rasguño bastante profundo en mi pecho. Por lo poco que sabía de esa cosa es que no dejaría de pelear hasta morir, por lo que tomé algunas piedras pequeñas y algo de tierra del suelo para tirárselas a la cara. Para mi buena suerte esa cosa no cerró los ojos a tiempo, por lo que estaba distraído tratando de abrir los ojos. Aproveché mi oportunidad y me le lancé al cuello para poder matarlo de una vez. Mientras lo mordía esa cosa con uno de sus brazos, me comenzó a golpear la cara dejándome varios rasguños y moretones, pero ya estaba más que decidido, no soltaría su cuello hasta que esté completamente seguro de su muerte. Pasados unos minutos así, esa cosa comenzó a decaer, pero entre mis dientes aún sentía algo de su pulso, por lo que de manera bastante dramática, puse una de mis patas traseras sobre su cuerpo, y con la mandíbula hice un tipo de acción de palanca, para arrancar un gran trozo de su cuello. Tiré la carne al suelo mientras veía como poco a poco su cuerpo se iba cubriendo por su propia sangre. Me di la vuelta donde vi a Pedro con una cara de satisfacción más grande que su ego. Sus guardias se encargaron de ponerme nuevamente las cadenas para llevarme al vehículo, donde me quedé tratando de lavar un poco mis heridas. A poco tiempo Pedro volvió al auto más feliz que niño en juguetería, porque ya había encontrado otra forma más de utilizarme y aparte generar una buena cantidad de dinero. Al otro día, cuando yo ya me encontraba para variar en mi jaula, Pedro había llegado con lo que parecía ser un médico y pensé, este idiota por fin hace algo bueno. Mientras el doctor, que se veía conocía hace mucho a Pedro, cosía y limpiaba mis heridas. Y así pasé mi siguiente año, de pelea en pelea o terminando con la vida de algún tipo, pero al menos en ese año se me había movido de una jaula a lo que era un recinto de cemento, pero al menos ahora no me mojaba con la lluvia, pero el karma siempre hace de las suyas y me sentí bastante agradecido de eso. Ocurrió durante una tarde mientras yo acababa de matar a una chica que no pudo pagarle a Pedro. Disparos comenzaron a caer de todos lados y yo salí corriendo a esconderme detrás de mi recinto. Al detenerse el tiroteo quise ir a revisar el lugar por mero morbo, pero antes de salir de mi escondite se escuchó un grito de dolor. No me lo pensé mucho y solo me quedé esperando. Esperé un poco más de 2 horas para poder revisar el hogar de Pedro. El patio estaba repleto de los guardias, pero todos parecían estar muertos. Entré sin problema a su hogar para ver más exactamente qué había sucedido. No encontré mucho, pero por cómo estaba la escena parecía haber sido alguna mafia rival que me encontré en la zona de los sillones. Pedro estaba sentado sobre su sillón preferido con cuchillos enterrados en sus manos, piernas y pies. Con una de mis manos toqué su cabeza para verificar si estaba muerto, pero él solo levantó la cabeza y al verme rogó porque lo ayudara. Mi instinto de venganza fue más fuerte que mi humanidad, y solo formé una terrorífica sonrisa para después tomarlo de la ropa, mientras que los cuchillos que permanecían enterrados a él le causaban un dolor insoportable. Con lentitud lo levanté más y más para que al menos sufriera un poco por todo lo que me hizo pasar. Cuando los cuchillos ya estaban despegados del sillón y del suelo, lo arrojé por la ventana, aterrizando sobre uno de los metales que tenía para encadenar a sus víctimas. Al salir por la ventana lo miré con desagrado y comencé a arrancar pedazos de su carne. No soporto mucho y termino muriendo entre mis mandíbulas, pero antes de terminar de devorarlo, quienes habían causado todo habían vuelto para terminar con la vida de Pedro, pero al verme solo se quedaron quietos sin hacer nada. Yo les lancé un rugido de advertencia de este infierno sin antes aplastar el cráneo de mi víctima con una pisada. Por fin pude saltar esas murallas y correr lejos de ese lugar, pero al no poder volver a la civilización, tuve que terminar viviendo en el bosque como otro de los muchos animales del lugar. Y ahora solo me queda esperar a mi anhelada muerte para poder encontrarme nuevamente con Pedro y verlo sufrir en el infierno. A lo largo de mi vida nunca me sentí importante para alguien o para mí mismo, debido a la vida que tuve que llevar sobre mis hombros, pero mi existencia cambió drásticamente cuando simplemente quise trabajar en un área bastante peligrosa. Yo me busqué esto, pero nunca pensé que tendría que terminar viviendo así, como muchos otros animales en las calles o a los alrededores de las ciudades para tratar de conseguir comida. Pero,
Últimamente mi mente no ha dejado de darle vueltas a algo después del otro día, durante la madrugada como ya era costumbre, estaba buscando algo que comer en la basura para intentar pasar como uno de los muchos otros perros callejeros de la zona, aunque mis largas y delgadas extremidades me delataban bastante o incluso los mismos animales solían darse cuenta de lo que era, llegando a haber ocasiones en las que tuve que correr de ellos para evitar conflictos. Recuerdo bastante bien cómo entre la basura que estaba olfateando estaba un aroma que me recordaba bastante al hombre que me quitó mi libertad hace ya casi 7 años. No pensé en qué hacía cuando ya tenía el objetivo entre mis mandíbulas para llevármelo a algún rincón, cuando ya estuve seguro de que no había ninguna persona o animal cerca, volví a olfatear el objeto, el cual se trataba de un pañuelo de lo que parecía ser una tela bastante costosa. Una vez volví a acercar mi nariz al pañuelo pude confirmar lo que creía: esto pertenece o pertenecía a alguien que trabajó para él. Mi mente rápidamente empezó a pensar que quizás podría tratarse de un hijo de aquel hombre, pero durante el tiempo que estuve con él nunca llegó a mencionar que tuviera hijos, e incluso jamás mencionó a su familia, por lo que posiblemente no la tenga. Mientras mi cabeza le daba vueltas al asunto, en el cual por una parte prefería seguir como estaba ahora, pero la parte animal quería volver a sentir el exquisito sabor del líquido carmesí en mis fauces, enterraba las garras en la tierra para así tratar de concentrarme para volver y buscar algo de comida. Moví un poco la cabeza para después levantarme para volver a buscar qué podría comer, cuando un fuerte viento me llegó de lleno. Mi pelaje se agitó fuertemente para que cuando olfateé el lugar nuevamente volví a sentir el mismo aroma del pañuelo. No me lo pensé y solo empecé a caminar en cada dirección en la que sentía el olor, para que cada vez fuera acelerando poco a poco hasta correr y adentrarme en los campos que rodeaban la ciudad. Corrí y corrí como no lo había hecho en mucho tiempo. He de aceptar que volver a sentir el viento en el rostro se sentía realmente bastante bien, pero a la vez no podía evitar formar una siniestra sonrisa mientras pensaba que podría alimentarme de esas personas. El aroma me estaba llevando al interior del bosque, donde a cada paso que daba me acercaba más a quienes me causaron esto. Finalmente, a lo lejos, casi llegando a un cerro, vi una pequeña cabaña que emanaba el olor de la muerte por montones. Dentro de esta se veía una tenue luz acompañada de los gritos de agonía de alguien. Me acerqué sin hacer el más mínimo ruido hasta la ventana más cercana para poder ver qué sucedía adentro. Como lo pensé, antes se me usaba a mí para este tipo de trabajos, pero al parecer el negocio no ha ido tan bien después de la caída del pez gordo, por lo que los pocos empleados que quedaban, al ser más jóvenes, en su mayoría no administró bien su dinero y pronto se quedaron sin nada, por lo que empezaron a trabajar con la competencia o a solicitar dinero a ellos, pero a estos no les interesaba, y al ya no tener compasión los enviaban a estos lugares para sacarles información de otras organizaciones o en la que estuvieron trabajando, según lo que pude escuchar de uno de los chicos, que estaba amenazando y golpeando a un hombre de unos 35 años, que al parecer coincidía con lo que habían comentado. Pero, este en particular era uno de los hombres que en algún momento estuvo en esa mansión, y observo lo que me habían hecho. El hombre, al cabo de un largo tiempo de recibir una golpiza bastante obscena por parte de esos hombres, lo sacaron a la fuerza de la cabaña, por lo que yo me apresuré en esconderme detrás de los árboles, mientras escuchaba como el hombre imploraba por su vida, mientras gritaba que lo dejaran libre, pero los hombres hicieron caso omiso y solo lo dejaron amarrado de manos y pies con la excusa de que lo dejarían marinar en su terror y ansiedad durante lo que quedaba de la noche y el día siguiente, para después volver por él. Los hombres se marcharon del lugar mientras cambiaban de una manera psicópata de conversación a cosas triviales de sus vidas personales.
Me quedé escondido tras los árboles una hora más o menos, para asegurarme de que esos hombres no estuvieran cerca. El hombre estaba sollozando e implorando a Dios, que lo dejara salir de esta situación para volver a su hogar. Lamentablemente esa noche el único que escuchó sus plegarias, fui yo mientras que me acercaba a él saboreaba su carne, mientras que mi boca estaba impaciente por poder clavar sus colmillos para desgarrar todo a su paso. El chico al escuchar una profunda respiración a lo lejos acompañando al crujiente sonido de las hojas secas bajo las garras de la criatura que había estado observándolo todo este tiempo, no pudo evitar llorar como un niño mientras gritaba y de esa manera recordó de quién se trataba, de aquella criatura que su jefe tuvo cautiva en una jaula hace varios años, la misma criatura que él había dado por muerta. El monstruo se le acercó al rostro para que de su hocico salieran las palabras: Saludalo de mi parte. El hombre no tuvo tiempo de responder cuando la criatura empezó a clavar sus colmillos en su vientre para desgarrar todo a su paso mientras que la voz del hombre empezó a desvanecerse poco a poco para que solo se escucharan los sonidos grotescos de cómo la criatura masticaba la carne del hombre. Finalmente pasó el tiempo que aquellos hombres habían prometido para recoger a su prisionero, pero, al llegar al árbol donde lo habían dejado y ver solo los huesos y algunos jirones de carne del hombre quedaron pasmados, pero su locura fue mayor al tener una idea en la cual notificarán a su jefe para enviarle una foto de los restos del hombre acompañando de un mensaje igual de tétrico. Jefe, creo que encontramos una mejor manera de desaparecer estas ratas. No habían pasado ni 3 meses cuando los hombres volvieron al lugar, esta vez a dejar a otro de los muchos hombres que nunca pagaron su deuda con su jefe. Por ende este hombre solo pensó que iba a ser golpeado y nada más, pero su cuerpo quedó paralizado al ver unas cadenas clavadas a un árbol que estaba rodeado por huesos y carne humanos en descomposición y entre ellos grandes huellas que parecían ser las de un perro gigantesco.